del estado de la cuestión del 20. Les damos la bienvenida, buenas tardes a quienes se han sumado a este primer encuentro de dos que vamos a tener destinados a trabajar en conjunto, a pensar en conjunto al derecho a la educación universitaria pública, gratuita, de acceso irrestricto, laica y diversa en Argentina. La actividad va a tener, como decía, dos encuentros. El primero es el de hoy. Vamos a tener 3 presentaciones a cargo de especialistas, docentes e investigadores e investigadora. Y antes de dar inicio, entonces, queríamos darle la palabra a Lucía Colombato y finalmente al decano para que inauguren formalmente entonces estas actividades. Bueno, no, yo simplemente agradecer la participación de los expositores y expositoras que nos acompañan en el día de hoy para este debate tan trascendente y señalar una vez más el rol de la universidad y en mi caso que soy secretaria de investigación y posgrado, también decir que en la facultad hay líneas de investigación que han trabajado desde distintas perspectivas y trabajan sobre el derecho a la educación como derecho humano en sus distintas vertientes, incluyendo la educación de derechos humanos, la introducción de la perspectiva de género en las currículas educativas y por lo tanto creemos que era un espacio más que propicio para generar estos debates. Gracias, Lucía. Bueno, yo también quiero agradecerles por acompañarnos. Me parece sumamente valorable y destacable que hagamos esta actividad, como recién decía, con profesores conectados de distintos lugares del país y con profesores de universidades públicas del interior del país. Eso me parece sumamente importante y destacable. Y creo que es urgente que pongamos en discusión este tema por lo que recién mencionábamos, ¿no? Por la preocupación que a todos nos genera que se presente con tanta liviandad estos argumentos que tienen claramente objetivos concretos, ¿no? No podemos ser inocentes y perder la perspectiva, y los objetivos son atacar a la educación pública como un espacio político, en el sentido de un espacio que apunta a igualar a la sociedad, a dar oportunidades, a permitir el movimiento social ascendente, pero también como actor político en la sociedad argentina en toda su historia, ¿no? La universidad pública ha sido y es un actor político trascendente, y creo que estos discursos claramente también apuntan a neutralizar, a anular esa actuación política que la universidad pública ha tenido en la historia de nuestro país. Así que les agradezco un montón y estoy ansioso de escuchar qué tienen para decir para que intercambiemos ideas. Gracias. La propuesta entonces, gracias por estar presentes también. Es un honor y también gracias por permitirme coordinar este bloque que es el inicial. Manuel Olivares va a estar coordinando el segundo bloque, que es el 20 de octubre, en el mismo horario también a las 15 horas. Y el encuentro y la propuesta para hoy partía de pensar a la importancia de la educación pública en función también un poco de los trayectos personales, para que no sea solamente el marco normativo lo que ponemos en discusión, que por supuesto es importante y fue clave para garantizar el acceso a la educación pública y gratuita, sino también reflexionar, invitando a estudiantes, a otros docentes y a público en general, a partir de trayectos específicos de docencia, de investigación y de formación, y por eso hoy tenemos a 3 especialistas que gentilmente aceptaron el convite para sumarse entonces a la reflexión y a las presentaciones. Vamos a avanzar en 3 bloques, entonces van a ser 3 las intervenciones, anticipo un poco la agenda. Vamos a comenzar con la presentación de Fernando Casulo, que es de la Universidad Nacional del Río Negro, de la sede Alto Valle y Valle Medio, si lo digo bien.
Luego va a seguir Melissa Fernández Marrol, y estas presentaciones están un poco pensadas en bloque también, no solo porque comparten temas y trabajos realizados previamente, sino para articular distintos puntos de vista en torno a las experiencias y a su tránsito por las universidades públicas. El cierre entonces de la presentación va a estar a cargo de Andrés Rossetti, que se está sumando, como les anticipaba, ya que ha salido hace muy pocos minutos de una clase y gentilmente está corriendo para llegar a la conexión. La idea es que entre 20 y 30 minutos entonces contemos con las exposiciones de cada uno y cada una de las que aquí se presentan, y finalmente vamos a dejar un espacio para una suerte de balance y reflexiones finales, así como el planteo de dudas o comentarios que tengan quienes gentilmente se sumaron a esta sesión de Zoom en el día de la fecha. Si están de acuerdo entonces, vamos a empezar con la presentación formal de Fernando Casulo. Fernando Casulo es doctorando. ¿Se desconectó justo? No sé, Apagó se la apagó la cámara. cámara, pero Es doctorando y especialista por la Universidad Nacional del Comahue de Neuquén, y es el director de la Escuela de Humanidades y Estudios Sociales del Alto Valle y Valle Medio de la misma Universidad Nacional de Río Negro. Como les anticipaba, su presentación se titula entonces Aportes desde una experiencia, Universidad Pública, Territorio y Seguridad. Va a realizar una primera presentación y luego vamos a dar paso a la segunda parte de esa misma presentación a cargo de Melissa. Fernando, si estás de acuerdo entonces, escuchamos tus palabras y gracias nuevamente por sumarte. Bueno, esto de trabajar y vivir la universidad pública se cortó la cámara porque pasó una hija detrás mío y dije, bueno, vamos a evitar tan al inicio un viaje a la profundidad de mi familia. Nada, por supuesto que agradezco el espacio. Agradezco el espacio, digo, y agradecemos, incluso me atrevo al plural, también con Melissa formamos parte de la misma universidad. Eh, digamos, agradezco, corresponde hacerlo desde lo protocolar, pero también un poco lo que decía al inicio recién Francisco, ¿no? Esto de hace como 2 meses que hay como un montón de cosas que venimos como pensando, bueno, que venimos pensando antes, el tránsito por la pandemia, pero que ahora, bueno, un poco se condensaron, ¿no? Con una sensación de cierto desconcierto de eso, de estar un poco atónito, y es como en mi caso la primera, digamos, nada, presentación, si se quiere, ¿no? En la esfera pública, en el debate que participo después de las PASO y lo que eso ha significado, como decía Francisco, ¿no? Digamos la cosa con toda claridad, digo, no hay en esto demasiado que ocultar, digamos, bueno, una reflexión que uno siempre tiene sobre qué significa la universidad pública y todo este título largo, digamos, ¿no? El derecho a la universidad, no el servicio, pero que bueno, pero en estos 2 meses está más en entredicho, y está más en entredicho, digo, no solo porque estamos más preocupados y preocupadas, sino porque aparecen hoy, bueno, perdón, ayer, en una de las universidades del conurbano, cosa que viene sucediendo, esto es parásito, páguense la universidad, o sea, hay, de nuevo, ¿no? Como una sensación de maroma, de cosa medio aluvional. Y en ese sentido, bueno, insisto, de nuevo, ¿no? Agradeciendo entonces el espacio y la posibilidad de encontrarnos, decía, y hablamos bastante con Meli en la previa, de, bueno, cómo pensar nuestra conversación, nuestra exposición, en esto de, bueno, cómo justificar la universidad e insisto, ¿no? Si es que debiera ser justificada, pero bueno, parece que sí, y tampoco me parece mal que nos hagamos un poco cargo de eso y que hagamos ese ejercicio, en esto de, bueno, ¿qué es en la comunidad? Las universidades, como bien mencionaba Francisco, del interior, digo del interior, federales, y también uno podría decir, en el caso nuestro, ¿no? La Universidad Nacional de Río Negro es del año 2009, y es como de las nuevas, llamémosle así, después podemos ir precisando si es acaso necesario, que nacieron desde el vamos, con una preocupación muy fuerte con su presencia en el territorio, digamos, ¿no? La idea de tomar todo ese arsenal de palabras que, digamos, fueron como importantes desde nuestra fundación. Ahora les voy a ir contando un poco al respecto. Y desde esa lógica, sí, bueno, arrancar un poco con esto de la universidad es más que un lugar donde ir a recibirse. Parece que es algo muy obvio, o sea, es algo más que un lugar donde cursar una materia, una carrera, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, medio develando una especie de, ¿no? Como de aquelarre de las obviedades que hay que un poco desnaturalizar, y un poco incluso ahí tomando
yo pensaba como ir, digamos, comenzando, incluso tomando parte de el debate en los términos que hoy se están dando, insisto, sin hacernos en esto, digamos, sin medias tintas, ¿no? Digo, la universidad tiene también, presenta, brinda externalidades. Es un concepto, digamos, muy de la jerga, digamos, económica, de la macro, pero también de la micro. Recordemos esto de, bueno, ¿no? Que es una externalidad, que es una externalidad positiva, la universidad brinda externalidad positiva a sus comunidades, y se entiende que es esto de, ¿no? Cosas que benefician a los agentes económicos, digamos, sin que los agentes económicos tengan que poner dinero, tengan que invertir, ¿no? Entonces, bueno, y una externalidad negativa es esto de, bueno, hago una fábrica, pero puede ser que contamine el río, que puede ser que 80 kilómetros abajo, ¿no? Le haga mal a alguien. Y esto, por supuesto, que también estuvo en debate en estos días de, bueno, pero si, digamos, finalmente todo fuera privatizado y todo se pudiera parcelar, ahí no habría problema porque, nuevamente, ¿no? Activaría el egoísmo benéfico y nadie, digamos, se terminaría contaminando en medida que son todas lógicas, digamos, individuales de maximización de la ganancia. Bueno, en ese sentido, entonces yo decía, bueno, primera cuestión, la universidad tiene docencia, tiene extensión, tiene investigación, ¿no? Esto está expresado en el marco normativo, lo que hacía referencia a Hernán recién, etcétera, etcétera, pero me parecía interesante desandar un poco eso. Y en esto de, bueno, nos van a ver estudiantes, ¿no? Que es un poco otra de nuestras preocupaciones en estas últimas semanas, y eventualmente quedará grabado en un canal al que accederán estudiantes. Y bueno, pero la universidad también, en su, digamos, presencia en las comunidades, no solamente su acción, digamos, concreta, ¿no? Modifica el decurso de esas universidades, incluso en la búsqueda, llamémosle, del bien común, sino que incluso genera otro montón de cosas que en esas obviedades, en esa idea de, digamos, simplificar la discusión, no aparecen. Y yo decía, bueno, me parecía importante contarles un poco nuestra experiencia con otra cuestión relevante en esto, ¿no? Que es un poco, bueno, pensar eso, pensar, digamos, desde esa complejidad. Para mí, a veces las discusiones, no, finalmente tienen que ser complejas, y esta es una que así supone, pero en esto de, bueno, empezar un poco a romper ciertos prejuicios, esto de, bueno, la universidad no está censurada no hay tal cosa como la universidad y la sociedad, digamos, al lado, y la universidad puesta en una torre de marfil. Primero que no la hay, ya me atrevo a decir en términos sociológicos, digo, los docentes, ¿no? El plantel directivo, todos finalmente formamos parte de las comunidades locales, somos, si se quiere, laburantes, ¿no? Esto las palabras, ¿no? O sea, no hay eso, que tal cosa, como uno podría suponer, tuvo la tradición universitaria, digo, siglo XIX, ¿no? Todo lo que significaba, los claustros en los siglos anteriores. No, hoy forman parte de las comunidades, pero también las activan. Y digo, esto para mí es una primera cuestión relevante a poner en discusión, ¿no? Nuestro insumo, es decir, guarda que si es tan fácil cerrarla, como vos suponés, ¿qué sucede con todo lo que implica la presencia, ¿no? Estoy pensando incluso cosas, nosotros, nuestra carrera ha ido, bueno, ahora les cuento, ¿no? Pero yo dirijo una carrera, les voy a contar cuál es, y medio que, bueno, hubo un intento de que nos desplazáramos de una ciudad a otra, y los primeros que se terminaron oponiendo fueron la Cámara de Comerciantes. Digo, nos está sacando, ¿no? 500 pibes todos los días, bajándose de un colectivo, bueno, circulando por la ciudad o eventualmente entrando a la ciudad, no, se van a la otra. En la historia, digamos, institucional de la provincia de Río Negro, eso es muy relevante, una ciudad, vamos a decir, sacándole flujo de bienes y servicios a la otra, pero nada que no suceda también en La Pampa. Digo esto de que si le saca la ciudad, si Poletti se queda sin la carrera y se lleva a Roca, los cipoleños se enojan, digo, ¿no? Esto forma parte del plexo, ¿no? Donde las universidades se insertan. Bueno, y en ese sentido nosotros, como les decía, ahora contando un poquito, pero también, ¿no? Primero para no excederme, ya veo que fue más lento de lo que suponía, pero también por algo que para mí es importante en este caso, que era, bueno, hacer este tipo de locuciones, un poco evitando, bueno, por supuesto la autorreferencialidad, para mí es algo importante, en esto de romper la idea de torre de marfil, ¿no? Y también la idea del video, como del video promocional, ¿no? Bueno, contarles de la carrera, pero en un sentido, digamos, con cierta profundidad, ¿no? Bueno, la carrera está buena, chicos, anótense, cosa que yo creo que las universidades igual tienen que hacer, ¿no? Digamos, sus departamentos de comunicación y demás, pero bueno, no, diciendo, la Universidad de Río Negro nace en el año 2009. Insisto, en una lógica, digamos, si se quiere,
de cierta renovación, pensando la extensión, no vamos a hacer de esto una historia de la extensión, en todo caso podremos ampliar en alguna si surge alguna pregunta, pero digamos que empieza como a pensarse en algo que no tiene que ver con, bueno, lo que quedaba suelto de la labor investigativa, como la labor y la extensión, ahí como una especie de no compendio de acciones comunitarias, sino ya pensando, no, 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 o sea, qué podemos hacer en el marco del desarrollo territorial de una provincia que ya tiene una universidad pública también, que es la Universidad Nacional de Comahue, pero bueno, que de pronto esta tiene que ver con un vínculo con Neuquén, esta tal vez tendría que pensarse más para incluso reforzar presencia en el territorio, nuevamente, donde la Universidad de Comahue está. Bueno, en esa lógica aparece entonces dos carreras vinculadas a la temática de la seguridad. Digo, y ahí también, ¿no? Hacer un pequeño parate en esto de decir, bueno, ojo, que también la seguridad hoy forma parte de la discusión pública que estamos diciendo. O sea, esto de, guarda, que la idea de pensar la universidad, pero también de pensar la seguridad, bueno, parece ser que tampoco sería menor, ¿no? Nosotros tenemos, uno podría decir, digamos, desde el 2001 en adelante, pero condensado en estos últimos 2 o 3 años, sobre todo post pandemia, discusiones en torno a la seguridad, digamos, desconfianza en términos del funcionamiento de las agencias, ¿no? Penales, penitenciarias, la Administración de Justicia y demás, como una especie de interpelación, lo cual quedó muy claro, por ejemplo, en el debate de este domingo, y todas las cosas que se pueden decir, todas las barrabasadas. Entonces, bueno, de nuevo, ¿no? Esto de decir, bueno, ojo, hay que pensar estas cuestiones, y finalmente la sociedad necesita que se piensen estas cuestiones. En ese sentido, bueno, nosotros teníamos, la Universidad Nacional de Río Negro tiene un esquema que es por sedes, no por facultades, o sea, justamente, ¿no? Replicando esta lógica territorial, la sede andina, la sede atlántica, la sede Alto Valle, Valle Medio, como bien decía Hernán, donde se sitúa nuestra carrera. En ese contexto, bueno, listo. Apareció una carrera llamada Ciclo de Complementación, Licenciatura en Seguridad Ciudadana, habíamos, digamos, señalado con Meli que era importante mencionarla, porque básicamente la formación de cuadros de la policía. Es decir, carrera que a su vez nace en el conurbano en el 2002, ahí un poco en la continuidad de las reformas, digamos, ¿no? De la famosa reforma Pol II de la policía bonaerense motorizada por Leonard Lanián, en el marco, recuerden ustedes, digamos, todo lo que había generado Costequi y Santillán, y bueno, y un montón de cuestiones, ¿no? O sea, caso Cabezas y demás. Bueno, replicar un poco ese esquema en la provincia de Río Negro, que tenía que ver con, bueno, los egresados de los institutos terciarios de la policía eran formados en la universidad. Y ahí, bueno, un primer desafío, no menor, insisto, quiero ser breve, pero bueno, después esto se puede ampliar, que tenía que ver con, bueno, esto, lograr una multiagencialidad, digo, lograr una multiagencialidad, lograr coordinación entre agentes estatales, cuando en realidad eso no estaba sucediendo. Porque de nuevo, ¿no? O sea, decir, ojo, sí, sí, la universidad y la policía son instituciones que se miran con recelo. De nuevo, ¿no? Esto es así, hay una, digamos, un historial al respecto, y empezó esa búsqueda muy, muy, muy digamos, estimulante, con un montón de desafíos, y con carreras que, bueno, se iban como, particularmente este ciclo, bueno, como que uno, echado a andar se veía su importancia. Yo siempre digo, no es como que hay un montón de carreras que uno tiene que discutir cuál es su perfil, ¿no es cierto? Sus competencias, bueno, todo lo que hemos finalmente alguna vez completado un formulario al respecto. Esta era como que no se podía creer el nivel de cosa concreta. Comienza en Viedma, en la sede andina, perdón, en Atlántica, pero bueno, pasa a Alto Valle, Valle Medio. El día, para que ustedes se den una idea, el día que se presenta esa carrera en la ciudad de Cipolletti, yo soy convocado por quien fue en ese momento director, que había comenzado, digamos, la experiencia en la Universidad de Lanús, llamado Gregorio Kaminkin, hay alguien muy vinculado a la cuestión de trabajar con agencias de seguridad y, bueno, también temas vinculados a la psicología de las instituciones, muy, muy interesante. Bueno, el día que presentó la carrera Gregorio en Cipolletti, yo, digamos, Nobel, profesor que iba a ver, que tenía que ver qué podía sumarme en la gestión, el lugar donde se presentó estaba rodeado de taxistas, habían, digamos, finalmente, digamos, asesinado a un taxista ahí a la madrugada, y ese mismo día, el presidente en ese momento del Superior Tribunal de Justicia de la provincia le da en mano a quien era el rector, figura importante de los últimos 20, 25 años, 30 años de la Universidad Nacional Argentina, Juan Carlos del Bello, le deja a Juan Carlos una carpetita que decía, acá está la nueva carrera que queremos que se dicte en Cipolletti, llamaba licenciatura en Ciencias Forenses. Finalmente la universidad la adaptó y se conformó la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, que es la que yo dirijo. O sea, es una carrera, insisto, que nació
básicamente por pedido de la comunidad. Cipolletti es la ciudad, digamos, muy vinculada a, en el año 97, el triple femicidio, otro triple femicidio en el inicio de los 2000, y luego, digamos, algunos hechos luctuosos, y esto también le dio como un cierto dinamismo en la cuestión de la seguridad. El primer consejo de seguridad de la provincia es en esa ciudad, y es un consejo que, a diferencia de otros municipios tipo Viedma, en Cipolletti es un consejo conformado por organizaciones intermedias, no, digamos, por la municipalidad. Y, insisto, o sea, carrera que nace por ese pedido. O sea, no se me ocurre menos torre de marfil que esto que le estoy contando. Esa carrera comenzó a andar y en su primer año, insisto, año 2011, hoy estamos ya a 12 años de eso, ha sido la carrera con más inscriptos de toda la universidad o segunda, digamos, si hay alguna otra carrera que se pone, llamémosle de moda, apareció arquitectura en Roca, bueno, hace un par de años medicina en Bariloche, pero en general es una carrera que, digamos, tiene un atractivo, insisto, para su matriculación, para su estudiantado. Que por supuesto, imagínense, ¿no? Pleno 2011, y esto tiene que ver con que a los pibes les gusta ver CSI, cosa que era en parte verdad, les gusta, están todos muy pasados de las series. 12 años después es un argumento medio pedestre, o sea, ya se han hecho un montón de series, ¿no? Tendría que haber escuela de narcotraficantes por Breaking Bad, digamos de cómo se llama, recreacionistas por vikingos, o sea, no, ahí pasa algo más, insisto, ¿no? Está pasando algo más ahí que era importante destacar. En ese sentido, esta carrera comienza entonces y tiene rápidamente instancias de vinculación. La Universidad Nacional de Río Negro tiene algo que se llama programa de trabajo social. Bueno, pero hablando alguna vez con Marisa me dice que hay algo parecido en La Pampa. Digo, los estudiantes deben recibirse cumplimentando horas de trabajo social, pero en el caso de esto es una materia. Y bueno, yo la idea no es repasar todos los trabajos sociales, porque aparte de esto, ¿no? Salir de la lógica del video institucional, como les decía. Pero bueno, nosotros tenemos actividades en contexto de encierro, clases de apoyo en contexto de encierro. Nosotros vamos a los institutos penales, digamos, vamos al contexto de encierro y terminamos por momentos haciendo clases de apoyo. O sea, esto es fundamental entender la precariedad también que cuenta, digamos, las agencias. Tuvimos y tenemos, digamos, mucho trabajo con los ministerios de seguridad de la provincia de Río Negro y la provincia de Neuquén, que son un poco, ya les digo, en Cipolletti estamos ahí en ese gozne, ¿no? En esa bisagrita. Y tenemos a su vez una experiencia que quería así resaltarla en particular, que es una encuesta de victimización y percepción de seguridad, que la fuimos conformando. En realidad, de nuevo, ¿no? Extensión. ¿Qué es la extensión? Bueno, no sabemos. Vamos a hablar con el Consejo de Seguridad de Cipolletti. ¿Qué quieren que hagamos nosotros, los universitarios, las universitarias? Bueno, una encuesta para saber un poco qué sucede en esta ciudad, que, insisto, tiene tan tematizado el delito. Bueno, listo, lo hacemos. Lo cierto es que esa encuesta la fuimos haciendo con ese Consejo de Seguridad. Luego, digamos, nos sumó, en algún momento la hicimos en escala provincial, nos pidió el Ministerio de Seguridad. Hoy lo estamos haciendo con las cámaras de comercio de Cipolletti, de Fernández Oro, e incluso este año del Parque Industrial, que viene a ser, digamos, es un consorcio donde básicamente están de Neuquén, donde están las petroleras. O sea, insisto, ¿no? Para hablar así como de manera bastante llana, eh, las petroleras, o sea, las oficinas centrales de muchas petroleras, o sea, la parte de la cabeza de Vaca Muerta, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede ahí? ¿Y por qué son importantes esas encuestas? Y esto, ¿no? ¿Cuáles serían las externalidades? Bueno, precisamente, digamos, hay algo ahí de entender que estas sociedades que se están volviendo dinámicas, caso de el eje, digamos, urbano, ¿no? El conglomerado urbano de Neuquén, Cipolletti, o sea, de más o menos 100 kilómetros lineales, de Chichinales a Cenillosa, eh, tiene un dinamismo que se ve, digamos, siempre replicado, producto de Vaca Muerta, y ahí empiezan a aparecer cuestiones vinculadas a la seguridad que después se vuelven emergentes, ¿no? Porque lo interesante es que la seguridad después se vuelve un emergente y hay un caso tremebundo y hay, digamos, vecinos y vecinas que se citan y están todos enojados, pero después lo cierto es que hay todo un trabajo súper sistemático que hace la universidad en esto que se llama saber la cifra negra, ¿no? Que cuánto del delito no se denuncia y por qué, y cómo eso, digamos, forma parte de las necesidades de esa comunidad. Es una cosa que nosotros hacemos porque básicamente nos pidieron, y nos lo pidió un Consejo de Seguridad de un municipio y terminó replicado en
encuesta de percepción que hicimos con los ministerios, encuesta de percepción que hicimos con distintos municipios, también el municipio de Cinco Saltos, encuesta de percepción que llegamos a hacer en toda la provincia de Río Negro, digo, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, la universidad es mucho más que una materia, digamos, mucho más que una carrera, es mucho más que un título. Pero incluso el título también retroalimenta ese circuito. O sea, hoy el jefe de la policía de Río Negro es un graduado del ciclo de complementación de seguridad ciudadana que les contaba. Hoy, quien diseña política, digamos, de seguridad en los ministerios de Neuquén y Río Negro tiene graduados nuestros. Y otra cosa más quería mencionar para que, digamos, tener en cuenta cómo esto va construyendo, digamos, una lógica que se hace necesario defender, se hace necesario defender. Eh, una cosa que nosotros no suponíamos cuando recién se planificaba la carrera, ¿no? Este momento tecnocrático en que uno supone, bueno, esta carrera va a ser así, va a ser así, diseña los planes, ¿no? Quedan hermosos. Los Excel, así como súper, digamos, cerraditos. Juan Carlos, alguien que sabía bastante de cómo pensar una carrera, decía, esta es una carrera que van a ser abogados de segunda carrera, acordate que van a haber muchos abogados, digo, por supuesto, esto lo decía muy respetuosamente, no quisiera que suene al revés, ¿no? Como lo decía, estaba entusiasmado para que no se me ofenda, digamos, el ámbito en el que estoy hablando. Y en realidad es una carrera que terminó siendo primera carrera con un perfil primero, fuertemente femenino, el 80% fluctúa, ¿no? Pero entre el 70 y el 80% son mujeres, jóvenes de primera carrera. Y hoy, digamos, bueno, nosotros en el contexto de cambio de plan y demás tuvimos que entender un poco esta lógica. Bueno, también, o sea, hay una ola, la ola verde, que está dando vuelta al mundo, también nos dio vuelta a nosotros, y hoy, por ejemplo, ya hay 3 municipios, incluso Cipolletti, Cinco Saltos, bueno, después en realidad el ministerio provincial, donde el área de género la están trabajando graduadas en nuestra carrera. O sea, que uno podría decir, no están investigando, no están haciendo investigación criminal, no son los peritos que salen en las series, digamos, pero están produciendo, ¿no? Conocimiento y transformando, digamos, la comunidad, no, transformando la realidad, como así, ¿no? Expresión, si ustedes quieren, más poética, pero básicamente conformando, ¿no? Un escenario de transformación de la realidad, generando, digamos, eh, una cantidad de cosas que, insisto, vuelven relevante su defensa. E insisto con esto de es mucho más, digamos, es mucho más que la mera carrera, pero fíjense como una mera carrera, si logra incorporar esos elementos, ¿no? Y ir por esa línea de poder auscultar esa comunidad, cómo termina, digamos, también siendo no solo parte de esa comunidad, sino transformándola, mejorándola, digamos, incluso poniéndola en cuestión, ¿no? Que es un poco lo que estamos haciendo acá. Nada, yo voy a parar acá para no, espero no haber spoileado muchas de las cosas que va a decir Meli, pero bueno, vuelvo a agradecer por esto que les decía de la necesidad de estos espacios y bueno, por eso tal vez un poco la pasión por momentos, así que muchas gracias. Gracias a vos, Fernando, muy interesante la presentación. Tengo ahí algunas cuestiones apuntadas ya que van a ser eje de conversación y aprovecho también a darle la bienvenida al doctor Andrés Rossetti. Bienvenido formalmente, Andrés, y gracias por sumarse y por las corridas que implicó salir de clases y llegar a este encuentro virtual. Muchas gracias. Si están de acuerdo, entonces vamos a dar paso a la siguiente presentación a cargo de Melissa Fernández Marrón. En su caso es doctora en Historia por la UDESA, docente e investigadora también de la Universidad Nacional del Río Negro y fue directora de la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Ciudadana de la provincia de Río Negro. Así que, Melissa, te agradecemos otra vez y te damos el espacio para tu presentación. Bueno, muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todas, a todos. Al igual que Fernando, quiero agradecer muy especialmente al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Francisco Marul, a la secretaria de Investigación y Posgrado, Lucía Colombato, y también a Marisa Moroni, junto al equipo de la Cátedra de Historia de las Instituciones, la invitación a participar de este conversatorio. Y voy a aprovechar esta oportunidad, esta ocasión, para compartir con ustedes parte de la experiencia de trabajo sobre el estudio de la conformación, delimitación e implementación de agencias, funciones y prácticas relacionadas con la seguridad, el control y el orden en la provincia de Río Negro. Algunas cuestiones Fernando ya las compartió. Y para ello entonces propongo contar cuáles fueron las elecciones metodológicas y teóricas
que hace algunos años tomamos para tratar de participar de los procesos de reforma policial que acontecieron en la provincia de Río Negro. Desde aquel entonces muchas cosas han cambiado, tanto respecto a la acumulación de conocimientos sobre el tema, como también en la forma de trabajar estos problemas. Pero estimo que una mirada retrospectiva puede ayudarnos a pensar algunas cuestiones del presente, así como también a recordar cómo la universidad pública contribuyó tanto a la exposición de fronteras disciplinares y su vinculación con las agendas de las políticas de seguridad, como también a su capacidad de incidir en ellas. Y mi interés en este conversatorio está puesto en los procesos de formación policial y en el rol de la universidad en la formación de profesionales de la seguridad. Desde que la institución policial ingresó a la agenda pública como a la agenda académica, se ha evidenciado la problemática de la democratización de la fuerza. Y como señalaba Fernando anteriormente, desde los años 90 en adelante en Argentina el tema ha sido objeto de debates políticos, académicos y en la opinión pública. Y en particular durante todo este recorrido temporal y luego de estos acontecimientos, sucesos que Fernando mencionaba, se ha asistido a un conjunto de reformas policiales, con marchas, con contramarchas, así como de políticas públicas de seguridad. Entonces, a la fecha mucho se ha escrito e investigado sobre la desmilitarización de las fuerzas, sobre el denominado autogobierno policial, la violencia institucional y la corrupción de ciertos sectores como de los procesos de formación. Y por todo ello, la renovación de los planes de estudio, la incorporación de civiles a las academias policiales y las titulaciones integradas al sistema educativo nacional fueron provocando lentamente, podríamos decir muy lentamente, en los últimos 30 años, todo un campo de prácticas a favor de su democratización. En el territorio rionegrino, en la actualidad, la formación policial permanece siendo endogámica. Esto es, que en su mayoría, personal de la propia institución instruye y construye a los aspirantes de policía o a policía. Se sabe que si bien ha cambiado la configuración, las representaciones de quienes forman a estos futuros policías, aún resta mucho por derribar en la valoración de una instrucción militarizada, asentada en excesos psicofísicos. Y acá abro un paréntesis. En plena pandemia, en el año 2021, tuvimos un caso de un oficial que se estaba especializando en un cuerpo de élite, podríamos decir, que está el COER, que es un cuerpo de operaciones represivas, y que murió en un proceso de instrucción a mano por negligencia de sus propios instructores. Entonces, como en el pasado, se siguen perpetuando modos válidos de ser y hacer que se transmiten gracias a los saberes provistos por la experiencia. Y este rol se encontró en creciente disputa por la legitimación, por la definición de la actividad policial desde que las universidades nacionales incursionaron en la experiencia de coparticipación y cogestión de la formación. Como mencionaba Fernando, la antesala a este proceso al que yo me voy a referir fue la creación del ciclo de complementación de la licenciatura en el año 2010, y como producto de este ciclo, entre 2012 y 2016 se llevó a cabo la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana en la Universidad de Río Negro, que formaba a los oficiales de la provincia. Es decir, la licenciatura estaba dirigida a policías que estaban activos
luego de un proceso de formación en general producto por la propia institución, y en este caso la tecnicatura universitaria formaba a los futuros oficiales de la provincia, y que esta tecnicatura había nacido al calor de estas preocupaciones que antes enumeraba. Entonces, para ordenar un poco estas reflexiones que voy a comentarles en forma resumida, me gustaría contarles cómo nos iniciamos en este proceso desde la universidad. Y un poco al contexto que Fernando señalaba sobre los triples crímenes de Cipolletti, también en el año 2010 una crisis suscitada por la denominada Masacre del Alto en Bariloche, es en donde mueren tres personas, producto del gatillo fácil que visibiliza la violencia en los barrios y que sienta un precedente, habían puesto al gobierno provincial frente a la decisión de resolver la modalidad educativa de los futuros oficiales. Y entonces es ahí en donde la Universidad de Río Negro es la casa de estudios que queda asociada a este proyecto, y que se materializa en la Tecnicatura Universitaria en Seguridad Ciudadana, que se inicia a partir de este nuevo proyecto un nuevo proceso de apertura al incluir la participación de una universidad en la educación de sus agentes y de sus oficiales, porque previamente en la provincia la Universidad de Comahue a fines de la década de los 90 y principios de los 2000 había tenido una experiencia similar, con algunas diferencias, pero bastante parecida. Entonces, a través de un convenio se establece entre el Ministerio de Gobierno y la Universidad de Río Negro, en el año 2012 se fue delineando en reuniones que congregaban a miembros de la policía, al gobierno y a la universidad, el diseño general de esta carrera de formación. Se fue también delineando los procesos de selección de los propios docentes a cargo de la enseñanza y también de los requisitos de ingreso, entre otras cuestiones. Entonces nacía un nuevo plan de estudio junto con una nueva modalidad de cursado. La experiencia piloto va a desarrollarse en Viedma, y en el año 2013 se va a dar la particularidad que se va a incorporar la escuela de Cipolletti, la escuela de cadetes de Cipolletti. En el año 2013 se va a incorporar a la formación de los oficiales. Y esto es un hecho inédito porque provoca una descentralización por primera vez en la historia de la formación de la policía, que la formación de los oficiales se realiza por fuera de la capital provincial. Entonces, me gustaría comentarles un poco cómo se desarrolló este proceso de formación en donde la universidad estuvo involucrada. Entonces, durante el primer año, durante el primer ciclo lectivo, los profesores de la universidad nos trasladábamos a la escuela de cadetes, en un aula que se había improvisado en el escenario de un gimnasio, en el predio policial. Los y las docentes dimos clases allí por un año. Y el cursado era simultáneo, es decir, por la mañana tenían las materias teórico-prácticas que dictábamos los docentes de la universidad, y por la tarde aquellas propias del desempeño policial. Cuando iniciamos este proceso, el régimen de internado propio de la formación policial estaba vigente. Y a mitad de camino, casi al finalizar el primer año, logramos con la dirección de la escuela de cadetes modificar el internado, algo central en el proceso de formación. Logramos modificarlo por un externado opcional, en donde los estudiantes y las estudiantes pudieran optar.
A partir de 2013, del año 2013 hasta su cierre, los y las estudiantes aspirantes a oficiales de policía comenzaron a concurrir al campus de la universidad para el cursado de las materias teórico-instrumentales. Es decir, que su paso por los pasillos del campus procuraba una real apertura en la convivencia con los estudiantes de otras carreras, que podríamos decir no estuvo exenta de distintos roces. ¿Por qué? Porque concebíamos que la socialización con pares generaría un efecto positivo, personal y colectivo. Dicha socialización intentaba entonces romper con el encierro intramuros de la escuela de cadetes, al tiempo que invitaba a la resubjetivación de los y las estudiantes. Quiero decir, los procesos de formación endogámica se nutren del encierro y del secreto, que objetiviza, a los y las cadetes para moldearlos en un nuevo espíritu de cuerpo. ¿Qué es este espíritu de cuerpo? Este es lo que se puede entender como una valoración que trasciende lo individual y vuelve la vivencia colectiva, confiriéndole ya un sentido de pertenencia. Entonces, en todo este proceso, la cuestión en aquel momento era poder configurar una estrategia de articulación a partir de la cogestión, a partir de la coparticipación, de la corresponsabilidad entre la escuela y la universidad. No voy a hacer acá, no me voy a detener acá a hacer una lista completa de las tensiones y las resistencias que se fueron anteponiendo. Sí, lo que me interesa señalar es la importancia que significó en los 2 primeros años un trabajo coordinado de vinculación entre ambas instituciones que portan, como sabemos, tradiciones diferentes. Y estas dificultades, reconocibles, previsibles, nos estimularon a generar espacios de diálogo, espacios de consenso, a convocar a los actores institucionales que fueron generando la apertura y el horizonte necesario para una reestructuración de este tipo. Podría también en este recorrido evocar uno de los grandes desafíos que enfrentó la universidad y suscitó una reflexión permanente de una carrera cuya orientación o especificación requería poder adaptar los conocimientos académicos para aquellos, para aquellas que iban a ejercer en el ámbito de la seguridad. Como toda propuesta educativa, en este modelo de formación lo que se intentaba era ir más allá del saber hacer específico técnico-policial. Se trataba de una propuesta formativa que pretendía articular los campos académico, ciudadano y laboral policial, mediante la adquisición de saberes significativos como la base necesaria para un adecuado desarrollo o ejercicio profesional. Y esta dimensión del trabajo que les mencionaba nos llevó también a entender cabalmente que el objetivo de esta reforma consistía en poder elevar los estándares de calidad educativa, actualizando contenidos, metodologías, apuntando a la profesionalización del personal policial mediante su inserción en la formación académica. Se trataba entonces de potenciar conocimientos, habilidades, destrezas, valores, actitudes profesionales a través de procesos sistemáticos de formación, bajo una mirada integral, humanizante, sobre la formación de las y los estudiantes cadetes. Teníamos entonces al mismo tiempo una propuesta que buscaba contribuir desde los procesos formativos, desde la universidad, con el fortalecimiento de los lazos de comunicación, confianza y colaboración de la policía y la comunidad. Un cambio de paradigma que ponía en tela de juicio la dicotomía entre civiles y policías. Sin embargo, no puedo, en este recorrido no puedo dejar de notar que teníamos ciertas preocupaciones por los desafíos que suponía enfrentar la resistencia al cambio, que es habitual encontrar en estos sectores y que se relacionan con su desarrollo histórico,
con las propias inercias de la institución, en palabras de Gregorio Kaminsky. A partir, estoy haciendo un recorrido muy acotado, ¿no? Para no utilizar demasiado tiempo y poder dar lugar al otro expositor y a las preguntas. Pero a partir de 2003, las autoridades de la cúpula policial y funcionarios que habían impulsado este intento de reforma en la capacitación fueron removidos y suplantados por funcionarios que comenzaron a cuestionar y a hackear este proceso formativo. Y solapadamente lo que se fue estableciendo es una discusión de quién debía gobernar la formación policial, quién reunía las competencias y los saberes necesarios para formar a los futuros policías y cuáles debían ser los contenidos a enseñar. En concreto, estas transformaciones fueron y siguen siendo percibidas por los propios policías como una intromisión externa, inexperta y desinformada en un campo donde entienden que los civiles nada tendrían ni tienen para enseñarles a los policías. Así fue entonces que en marzo de 2016 el Poder Ejecutivo Provincial dio por finalizado de manera unilateral este proyecto, y esto me gustaría señalarlo, este proyecto entre cuyos egresados se encontraba Lucas Muñoz. Lucas Muñoz fue un oficial recibido de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana que desapareció el 14 de julio de ese mismo año, del 2016, en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, y que fue encontrado 27 días después asesinado en un descampado en las afueras de la ciudad. El caso de Lucas sigue sin resolución hasta la actualidad. Entonces, al cerrar este ciclo, se suspendió nuevamente otro de los intentos por reformar desde la base fundamental que resulta ser la educación y la formación de la institución policial rionegrina. Varias cuestiones entonces que nos propusimos para dar cuenta de esta reforma en la formación en aquellos años. En primer lugar, en esta discusión sobre quién se encontraba capacitado y avalado para direccionar la formación policial, y evidenciar que ya no se, como comentaba hace un momento, que ya no debía ser organizada según esta división tajante y en contraposición entre civiles y policías que los actores construyen de manera diferencial. En segundo lugar, que los rasgos militarizados de subjetivadores de los uniformados no han sido, y continúa esto hasta la actualidad, reemplazados por otros que respondan a la identificación y acentuación de elementos específicamente policiales. Y esto ligado con otro aspecto fundamental que pretendimos trabajar con las cúpulas policiales, como con las y las estudiantes, que era cuál era el nuevo perfil de policía que se buscaba desde la institución. Y finalmente, poner a debate críticamente la capacidad transformadora de los rediseños curriculares, de nuevas titulaciones que incorporan nuevas áreas disciplinares y docentes que no fueran policías, sin una desestructuración y reestructuración mayor dentro de la institución. Y esto trae a escena otro punto, que es el de la cultura institucional. Y como sostuvo Gregorio Kaminsky, difícilmente las reformas se materialicen en el tiempo si la propia institución no participa y las avala. De manera paralela, a lo largo que se desarrolló durante todos estos años la Tecnicatura, resultó evidente la ausencia de trabajos profundos sobre la policía rionegrina, tanto históricos como actuales. Y se pretendió entonces construir una línea de investigación en la Universidad Nacional de Río Negro en particular, en la provincia en general, en torno a las fuerzas y a las políticas públicas sobre seguridad, a la indagación histórica de sus conformaciones institucionales y a los efectos que los distintos cuerpos armados han tenido en las características que presentan las burocracias estatales y su relación con la territorialidad.
Sin duda, este tema ha recorrido un largo camino desde que los enfoques históricos, antropológicos y sociológicos comenzaron a matizar por diferentes vías la imagen del trabajador policial y las representaciones que los mismos policías tienen sobre su propio trabajo, sobre su propio oficio. Y si bien la literatura académica había avanzado en los últimos 20 años sobre los procesos de reclutamiento, de formación en los cuerpos de base, sobre sus reformas, a partir del análisis de los currículos, la legislación, las prácticas identitarias, lo cierto es que las investigaciones en escala subnacional aún eran escasas. Bien, entonces decía que he querido narrar esta breve historia para plasmar algunas reflexiones que la deriva del proceso formativo policial en la universidad ha tenido entre nosotros. Por un lado, consideramos que el rol de la universidad no puede sustraerse de la comunidad en la que se inserta, proyecta y de la que se nutre. Y hemos traído también esta experiencia como un intento, un aporte, para continuar poniendo en la agenda pública y en la reflexión académica la necesidad imperiosa de volver a reflexionar sobre la pregunta sobre el papel de las universidades en ese desarrollo, ¿no? En los procesos formativos policiales. Porque en Argentina la desmilitarización de las policías externaliza una deuda pendiente de los gobiernos democráticos. Se impone una necesidad desde una perspectiva institucional como gubernamental que reconozca las matrices y las tradiciones históricas de la instrucción y desafíe y enfrente desde los derechos humanos como horizonte político dentro de las fuerzas de seguridad. En fin, la educación superior pública, laica y gratuita en la formación integral, permanente y continua es la base para el cambio exigido en el marco de los valores democráticos, en el respeto por los derechos humanos, la profesionalización y la reconstrucción de estos lazos de confianza y colaboración entre la ciudadanía y la institución policial. Esta es un poco entonces nuestra experiencia del rol, de este vínculo concreto, sumamente concreto de la territorialidad del vínculo, de la transferencia de la universidad en la sociedad. Muchas gracias. Gracias a vos, Melissa. Con esta intervención entonces damos cierre a las primeras dos exposiciones bajo el título Universidad Pública, Territorio y Seguridad, aportes desde una experiencia. Creo que da mucho para conversar, así que sin más preámbulo paso a presentar al doctor Andrés Rossetti. Es doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Palermo, Italia, y magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Florencia, también de Italia. Es docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente del Instituto del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de esta casa de estudios, y su propuesta entonces se titula Pautas Constitucionales sobre la educación en Argentina. Andrés, nuevamente muchas gracias, bienvenido, y te damos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Hernán. Buenas tardes a todos. El que agradece soy yo por la invitación. Para mí siempre es un placer volver a la Universidad Nacional de La Pampa, aunque sea volver virtualmente, ¿no? Pero bueno, por eso agradezco mucho al rector, a Francisco Marula, y a los profesores Lucía Colombato, Marisa Moroni y Emanuel Olivares, que lo veo allí, y a ti también, Hernán. Pido dos disculpas anticipadas, ¿no es cierto? Una por la llegada tarde, pero había anticipado que tenía... Yo prácticamente el único día que trabajo es los martes, o sea que vengo. Justo no me di cuenta que era martes, primer problema cuando acepté. Y segundo, que me encuentro con mis dos compañeros de panel, ¿no es cierto?, con dos presentaciones súper articuladas y fantásticas, ¿no es cierto?, de Fernando Casulo y de Melissa Fernández, ¿no? Lo mío, en cambio, yo quizás porque entendí mal y de ahí le dije, era simplemente tirar un par de ideas para después conversar y debatir un poquito sobre el derecho a la educación, ¿no es cierto? Entonces, por ahí vengo con una propuesta bastante elemental, pero la idea es después abrir el debate, o sea, no ocupar más de 15, 20 minutos y que después nos quede
máximo después de estas dos presentaciones, un tiempito para el debate, ¿no? Como yo titulé, la idea es hablar sobre qué dice la Constitución en materia de derecho a la educación. Y bueno, por supuesto acá dice mucho y dice poco según lo que entendamos por Constitución, entendamos por... Pero parte de que estamos en tiempos a nivel mundial, no solamente a nivel argentino, pero Argentina siempre da un poco la nota en cuestiones, en tiempos extraños para los en general y el derecho a la educación en particular, ¿no? Estamos en tiempos, como diría gran escritor italiano Saviano, prácticamente hoy las grandes manifestaciones se hacen ya no para reclamar derechos, sino para reclamar que no nos quiten derechos, ¿no? Y estamos en un avance, insisto, a nivel mundial, pero no centros en Argentina, como todos sabemos, un avance fuerte de sectores que realmente no se preocupan mucho por los en general y los derechos sociales en particular, ¿no? No voy aquí, porque nos llevaría horas, ¿no es cierto?, hacer una de la importancia de los derechos sociales, sociales y culturales, que estoy simplificando en sociales, ¿no? Porque me parece que esto ha sido infinitamente trabajado, es por conocido y por todas conocido, pero no me parece para nada por destacarlo, ¿no? Resaltar, entender, decir, como podría argumentar, si en algunos casos que hasta pueden ser más importantes que los derechos políticos, pero que no hay duda que el elemento de la protección de los derechos sociales, hoy y siempre en realidad, muy cuestionados, etcétera, son las precondiciones prácticamente para el efectivo cumplimiento de los demás derechos, ¿no? Los derechos civiles y políticos. Esto me parece que tan importante es discutir sobre uno de los tantos sociales, como he dicho, a la educación, ¿no? Que por esto lleva íncito, lleva la idea de igualdad, esa idea clave en toda sociedad, que en el mundo actual vemos, por más que hay una cada vez mayor gama de derechos desde el punto de vista totalmente retórico, a veces sensaciones, y lo muestran las estadísticas, lo muestra la realidad de los índices de desarrollo humano, etc., la sensación es que no para atrás, no para adelante, ¿no? Entonces, me parece tan importante detenernos en pensar momentos en el derecho a la educación. La Constitución nuestra se preocupa bastante por el derecho a la educación por nivel normativo y sabemos, sin dudas, antes de entrar en 2 o 3 artículos de la Constitución y después hacer algunas acciones al respecto, que el derecho a la educación tiene un vínculo muchísimo intenso, ¿no es cierto?, con todo el resto de derechos, incluido, por supuesto, con la libertad, con la autonomía personal, con la igualdad, como decía, con la democracia, ¿no? Por ejemplo, un autor que nosotros quisimos mucho, falta en Argentina de ya 30 años, pero es Carlos Nino. Él, con respecto a la educación, lo siguiente, en su libro Fundamentos de Derecho Constitucional: la educación es esencial para la posibilidad de elegir libremente planes de vida e ideales de bien. Por otro lado, una determinada educación es necesaria para realizar el plan de vida o el ideal del bien elegido. Además, la educación de la población conducente al adecuado funcionamiento del proceso democrático, sobre todo cuando éste es justificado por valor epistemológico pero si bien la educación es uno de los primarios que deben distribuirse igualitariamente en una sociedad comprometida con el valor de la autonomía firmemente distribuida, él no es un bien neutral. El que la educación sea un bien depende del contenido y el método de esa educación. Fin de la cita. Me parece importante esa cita porque nos vamos a ver que nuestra Constitución formal, pongo mucho el énfasis en la parte formal, o sea, en el librito,
pero sobre todo a partir del 94, en bastante robusta, bastante fuerte educación, ¿no? De 2 segundos me detengo en presentar los principales artículos que tocan la educación. Quizás esto puede ser muy elemental, pero los juristas siempre lo hacemos y cuesta salirme del enque. Pero tenemos el artículo 5 que habla de lo primario en las provincias, tenemos el artículo 14, la idea del derecho de enseñar y aprender, el artículo 25 de los extranjeros que llegan a la Argentina, extranjeros, dicho sea, hago la aclaración que tenían que ser de europeos, ¿no es cierto? Y estando vigente ese artículo por una serie de razones, no en el caso, pero al margen de esta barbaridad que dice nuestro texto constitucional, la idea era que introdujesen y enseñaran las ciencias artes, el artículo 41 y 42, que habla de educación tanto ambiental como para el consumo, el artículo 75, inciso 17, educación bilingüe en relación con los pueblos, plural con relación con los pueblos originarios, y después se pone más intenso, y estas son novedades fundamentales incorporadas en el 94, algunas de las anteriores bien, en el 75, inciso 18, que habla que le corresponde al Congreso, o sea, lo que hace a la prosperidad y al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general universitaria, y el 75 y 19, que habla del desarrollo humano, de la formación profesional de los trabajadores a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, difusión y aprovechamiento, y todo, y el desarrollo armónico de las redes, y todo dentro de este inciso, una introducción que hace la reforma del 94 que es muy fuerte, que dice, la voy a tirar esta en un segundo, sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad, esto estoy leyendo la Constitución, ¿no es cierto? Respetando las particularidades provinciales y locales, que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la protección de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna, que garantice los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las leyes nacionales. Dictar leyes que protejan la idoneidad y la pluralidad cultural, y se va por otro lado, ¿no es cierto? Y terminar el paneo constitucional, uno tendría que agregar lo que dicen los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, y acá hay muchas normas a leer porque y quiero pasar a cuestiones más sustanciales, pero sobre todo destaco el artículo 13 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o en la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 28, 21, etcétera, ¿no es cierto? Esto es lo que dicen las normas. Si uno se basara en las normas, estaríamos muy bien, es decir, porque realmente hay bueno, el reconocimiento fuerte de derechos. Después, cuando uno ve la realidad y estadísticas, va a los números, si bien ha habido algunos progresos en materia de alfabetización, según muestran, insisto, solo, ¿no? Yo me estoy refiriendo al libro este de Ignacio Piovani y Agustín Salvia del siglo XXI, la Argentina en el siglo XXI, bueno, no sé si se alcanza a ver, bueno, en el capítulo respectivo destacan que puede haber algunos indicios que han mejorado en los últimos años, pero que la desigualdad en materia de educación, en cambio, cada vez es más, ¿no? Entonces, en este contexto, si bien las normas dicen una cuestión, la Constitución no son las normas. La Constitución, sabemos, la hacen cotidianamente los y las para decirlo, operadores jurídicos, quienes deben a través de leyes, a través de decretos, a través de sentencias, con, por supuesto, el peso y el control del poder fáctico, del poder real, ¿cierto? Del poder institucional, que es lo que es constitucional en un país, en Argentina, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a visualizar 3
cuestiones y después ya sí pasamos al debate, ¿no es cierto? Que son la idea de qué marco constitucional nos da eh, eh, el derecho, ¿no es cierto?, con la educación. Público, privado, mixto, ¿no es cierto? Uno podría decir de las normas que hemos leído y de la jurisprudencia que hay, que estamos fuertemente en un contexto mixto, ¿no es cierto? Pero mixto que uno podría sostener fuertemente la educación pública, pero hay argumentos de que los padres tienen derecho a la educación de sus hijos de acuerdo a sus valores morales y religiosos, lo que justifica que existir. Y el Estado no puede renunciar a la idea de educación, tiene responsabilidad indelegable, lo que hace pensar que está bien una educación mixta, ¿no? Pero lo que me parece que más allá de la cuestión normativa, y esto se condice también con lo que dicen los tratados de derechos humanos, esa mixtura no puede permitir lo que se ve cotidianamente de la fuerte desigualdad que se está verificando en los distintos establecimientos institucionales educativos, en los distintos lugares del país donde tenés instituciones de muy alto nivel, privadas, claramente con retribuciones o con cuotas altísimas, bueno, instituciones públicas que hacen lo que pueden por ajustes de presupuesto, etcétera, etcétera. Y esto se vincula con algo que está en el aire, pero en forma impactante en la campaña presidencial actual, que es la cuestión de los impuestos, ¿no? A mí me parece que el otro día veía el debate y efectivamente jugaban a ver quién iba a bajar más impuestos, ¿no? Y acá no quiero entrar a calificar uno o el otro, no estoy hablando en general, ¿no? Y esto a mí me preocupa en tiempos donde lo que uno tiene que pensar es exactamente lo contrario, ¿no? Es decir, cómo cobrar más impuestos, pero mejor dicho, cobrar más impuestos a quienes y bajar más impuestos a quienes, ¿no es cierto? Simplifica. Acá estamos en un contexto donde la idea de bajar impuestos sigue siendo para los que más tienen. Es decir, esto no lo estoy diciendo yo. Justo la semana pasada hablé y leí un artículo en el Diario Público de España que contaba que en Estados Unidos, por ejemplo, la carga impositiva de los multimillonarios en el 1960 llegaba al 91% de sus ingresos, por decirlo de alguna forma. La carga impositiva en el 2020, esto es el Diario Público de hace una semana exacta, ¿no? Si quieren les paso después el texto y la doy por buena, porque en el 2020 es de 37%, o sea que ha habido una baja impresionante, ¿no? Entonces, ¿y por qué es tan importante el tema impositivo? Porque, bueno, esto es ABC para quienes estamos en el derecho, porque no siempre se explica. Todos los derechos necesitan de recursos económicos, todos, no solamente los sociales y económicos, sino también los civiles y políticos, por supuesto. Esto lo han probado infinitos autores, en Argentina Abramovich y Curtis, en Estados Unidos Holmes y Sunstein, etc. No quiero hartarlos con citas. Y entonces, la educación también necesita de impuestos, pero impuestos redistributivos, no impuestos. Gracias, Emanuel. Estoy viendo que habías puesto algo. Entonces, la educación, como la salud, como la vivienda, etcétera, y los derechos en general, necesitan de una redistribución que, insisto, no deja de sorprender en el contexto mundial y local, donde por ahí los discursos, e insisto, no voy a entrar en Juan, en Pedro o en María, en particular, parecen olvidarse y es como que a ver quién baja más impuestos. Yo ya les digo, por supuesto que a los sectores populares, que son los que más impuestos pagan, por supuesto, porque aparte son impuestos regresivos, tipo el IVA, etcétera, con todo. No voy a entrar en un detalle de la cuestión impositiva, pero sí quiero resaltar que la educación como derecho esencial
y derecho que, como decíamos antes, se vincula con la autonomía, se vincula con la libertad y con la democracia y con la igualdad, etcétera, requiere de recursos y, y esos recursos se obtienen fundamentalmente de los impuestos, que son los que permiten cumplir una educación igualitaria, que creo que es el gran problema que tenemos en este momento en Argentina, ¿no? Entonces, también yendo siempre a los debates que uno escucha y sin entrar en un candidato en particular o en otra candidata en particular, estas cuestiones de estas ideas que por ahí pasan por perseguir centros de investigación o organismos de investigación, por poner ciertas características en las universidades públicas, etcétera, abren una señal de alerta realmente grande frente a la perspectiva de un que se quede, siga empeorando en materia educativa, ¿no es cierto? Por esto, yo creo que ya me he extendido de más, nosotros les juristas tendemos a hacer una especie de análisis que queda en lo jurídico, ¿no? Pero sabemos que lo jurídico es un mero instrumento del poder y que va a depender, como todo instrumento, cómo se lo use, quién lo use, etcétera, ¿no es cierto? Y me parece que para proteger realmente a la educación inclusivo para todos, no para algunos, es muy importante no quedarnos en lo jurídico, sino quedarnos en la lucha cotidiana de defensa de los derechos, y como terminaba hace un rato Melissa Fernández, ¿no es cierto? Bueno, ella se refería a la universidad, lo hago a la educación en general, pero en la universidad por particular, una educación que sea inclusiva, que sea igualitaria, que formen derechos humanos. Creo que es, no el único, por supuesto, pero uno de los centrales para poder volver a algo que estamos perdiendo en estos últimos años, que toda sociedad tiene que volver a recuperar el sentido de comunidad, de iguales, para enfrentar los desafíos enormes que se nos vienen en el cambio climático, con las migraciones, y con el reconocimiento de los demás derechos. Como dije, me parece que me extendí de más, pero era simplemente tirar un par de ideas para debatir, bueno, a disposición, y espero no haberlos aburrido demasiado con esta presentación quizás muy... Gracias por la atención. Gracias, Andrés. Estuvieron excelentes las tres presentaciones en manejo del tiempo, así que no se preocupen. Y en claridad, por supuesto, porque bueno, ya son expertas y expertos en comunicar, en pensar, en producir conocimiento, así que eso era una garantía que ya auguraba este primer encuentro. Si están de acuerdo, entonces vamos a pasar al momento de las reflexiones o balances o incluso preguntas que puedan hacerse, no sin antes excusarme en nombre del decano que tuvo que pasar a otro compromiso previo y por eso no se pudo quedar hasta finalizar el cierre. Las mismas disculpas dejó Lucía Colombato, la secretaria de Investigación y Posgrado, pero bueno, reiteraron el agradecimiento para quienes hoy presentaron entonces sus intervenciones de este primero de 2 ciclos que vamos a tener para debatir y reflexionar en torno a la educación pública, gratuita, laica, ¿no? Con todas esas características que tan bondadosa la hacen. Si están de acuerdo, yo me voy a tomar el atrevimiento como moderador de compartirles alguna reflexión en torno a las presentaciones en una línea transversal, ¿no? Porque me parece que hay algo allí que comparten las tres presentaciones en torno a algunas posibles, no sé si cabe el término, pero llamémoslo posibles deudas de la democracia en torno a la educación y a la consolidación de la educación para avanzar en procesos de democratización, ¿no? Lo pensaba vinculados más a la vinculación con la sociedad civil, con la ciudadanía, desde las primeras intervenciones, en la última vinculada al rol que tiene el derecho y los instrumentos jurídicos, los tratados internacionales y la Constitución.
Entonces, para resumir y romper el hielo, si les amerita entonces alguna reflexión en torno a cuál sería el camino para pensar en la democratización de la educación en este contexto, ¿no? Que se pone en discusión, lamentablemente. Sí, sí, no sé si hay que manifestarlo, pero por supuesto que es interesante escuchar esa evolución. Sí, Paola. Hola, buenas tardes. Bueno, encantada de escucharles esta tarde. Muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Nacional de La Pampa. Yo quería preguntarle a Fernando y a Melissa, particularmente por cuál es la situación actual de la Tecnicatura en Seguridad de la Universidad de Río Negro, porque no me quedó muy claro si continúa dictándose o cómo ha sido, digamos, la trayectoria posterior al año 2016 que ha ocurrido. También respecto de la tecnicatura, hubo un dato, Fernando, que arrojaste en torno al perfil de las cursantes, que serían un 70% de las personas inscritas en la, no sé si es licenciatura o tecnicatura en seguridad. ¿Qué otras características tienen estas alumnas? Por ejemplo, son mujeres que ya pertenecían a las fuerzas de seguridad y que deciden profesionalizarse a partir de su inscripción en la tecnicatura. Son recién egresadas del secundario que deciden optar por la tecnicatura en seguridad sin pertenecer necesariamente a una fuerza de seguridad, porque me interesa mucho ese perfil eminentemente femenino en la carrera. Bueno, muchas gracias. Bueno, Perdón, vamos a responder. Vamos, sí, no sé si Andrés, ¿me escuchás? No. Bueno, tiene un problema ahí con el audio. Paso al chat si les parece a medida que vamos compartiendo las reflexiones, ¿sí? Así le aviso que hay un problema técnico. Hernán, ¿vamos respondiendo a medida que surgen las preguntas? Sí. Así ¿Sí? hacemos un poco más dinámico. Gracias. Bien. Fer, si querés, inicio yo con la pregunta sobre la continuidad de la tecnicatura y después te dejo a vos. Con respecto a la tecnicatura cierra en el año 2016 por decisión del gobierno provincial. Pensemos que en el 2016 hay un cambio de gobierno a nivel nacional, se auguraban una serie de conflictos sociales y el gobernador de la provincia decide no decide terminar con este proceso de formación que ya había tenido algunas instancias previas donde la policía, la institución, había intentado previamente cesar con la participación de la universidad en la formación. Pero en el año 2016, finalmente se cierra la tecnicatura que formaba los oficiales, ¿sí? Después está la licenciatura que duró también hasta el 2015, 2016, en el caso de Cipolletti, creo. Ahí vos me corregirás, Fer. Pero ya formaba a policías que estaban trabajando, ¿sí? Que tenían una cantidad de años ya en la institución. La tecnicatura era para los cadetes, formaba a los cadetes. Y finaliza entonces en el 2016. Y a la actualidad, entonces, la formación vuelve a estar en manos de la institución policial. Vuelve a estar en manos de la institución policial y vuelve a haber casos complejos de, digamos, homicidio en el caso de uno de los hijos de quien fuera el jefe de la circunscripción de Cipolletti cuando se cerró la carrera. Eh, Dos cosas sobre la pregunta. Eh, y está bien la pregunta, pero bueno, también me permite algo que tal vez no haya quedado tan claro en la exposición. Nosotros llegamos a tener en CIPO, a diferencia de la experiencia de Meli, tres carreras, tres. Efectivamente la tecnicatura, que bueno, eso, ¿no? Fue, como yo decía en un momento, la idea era que hablara más Meli de eso, pero fue interesante porque desandó toda una dinámica larga en la provincia de Río Negro. Es la única formación, digamos, de cadetes que no estuvo en la ciudad capital, con esto que les contaba de
la fragmentación regional y las pujas interregionales que son muy propias de esta provincia. El ciclo de complementación en licenciatura en seguridad ciudadana, que decía Meli, en realidad era para quienes ya habían egresado justamente de las tecnicaturas propias. En algún momento se supuso que la tecnicatura nuestra iba a poderse a generar una especie de ciclo largo, no sé, por esto que decía Meli, la interrupción unilateral. Efectivamente, ese ciclo tenía la particularidad que no era una carrera de grado, es un ciclo de complementación, con lo cual muchísimos problemas de financiamiento. O sea, no lo cerraron así por una decisión tan abrupta como fue el caso de la Tecni, sino que básicamente se fue marchitando por falta de financiamiento. Y nosotros lo cerramos, se cerró la inscripción en el 2017 y la última que se cursó fue en el 2019. Tuvimos una posibilidad de hacer un ciclo de terminalidad en el 2020, creo que la reunión fue, no les quiero mentir, 10 de marzo del 2020. Ustedes recuerdan que 15 días después hubo un temita, pasaron cosas. Eh, y la tercera carrera, que es la licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, tiene la particularidad que es la única que no tiene ningún vínculo con otras agencias. O sea, la onda fue un poco así. Estaba la experiencia bastante activa en ese momento del ciclo en Vietma, 2010. 2011 dijeron, bueno, repliquémoslo en Alto Valle, donde está el pedido, pero ahí, ya les digo, producto de esa presión comunitaria, digamos, del pedido de las fuerzas vivas y demás, nace esta carrera. Y esta en realidad es de personas que la pueden cursar como se cursa arquitectura, o como les contaba, medicina en Bariloche. Y esa es la que tiene el perfil femenino, que no deja, entonces, no son personas que están haciendo carrera en la fuerza, que no significa que hay bastantes estudiantes varones, pero también mujeres, miembros de fuerza, pero es un 5 o 10% de la matrícula anual, que no deja de ser importante. Y después no, en general son, nosotros hemos hecho algunos estudios, todavía nos falta, porque bueno, aparte es una carrera que tiene mucho, o sea, ser director de esa carrera realmente es muy complejo porque tiene escala de universidad del conurbano, por momentos, una inscripción de 300 personas, tenemos un ingreso, quedan 100 personas en febrero, bueno, nada, después puedo ampliar un poquito, pero son chicas de primera carrera, recién egresadas, recién graduadas, o bueno, o a lo sumo algún paso, única carrera que aparece ahí a veces como segunda carrera es medicina, que se cursa en Cipolletti en la Universidad del Comahue, y en general de extracto medio alto, digamos, en un perfil más sociológico, si bien hay mucha presencia, digamos, de estudiantes que son su primera carrera de familia, digamos, más vinculados a sectores populares, también hay algo ahí de que es una carrera que tal vez no tiene tanta cuestión con la salida laboral al principio, pero sí mucha después. Eso yo no, ya les digo, en esto de hacer un poco el recorte, pero es una carrera que nos ha llevado mucho trabajo y estamos bastante orgullosos, pero ha sido muy litigioso conseguir como el perfil de empleabilidad. Entonces, bueno, como les decía, justamente un poco por el universo que tuvo en sus inicios y este ingreso tan importante de mujeres, bueno, fue generando un poco un perfil que nadie pensaba en el 2011, que fue la cuestión de género. Nosotros nos encargamos en general de la capacitación de la ley Micaela, algunos de los programas de trabajo social, esto que les decía, yo no quería mencionar todo, porque aparte tampoco hacer como un repaso institucional, pero han sido, en la pandemia sobre todo, intervenimos en capacitaciones de ley Micaela o similares, también municipio de Fernández Oro, de Cipolletti, que son así circundantes acá en la zona. eh, y es un poco, ha sido un poco bueno, terminó siendo un poco uno de los corazones de la carrera. Fue medio un enigma al principio, no están llegando los abogados de segunda carrera, como les decía, pero hoy ya le dio como un perfil, de bueno, está bien, entonces es una carrera muy orientada hacia política pública, pero no tanto política pública en tanto, digamos, no sé, pero o sea, formación de funcionariado, sino más bien decir, bueno, todos estos pibes, estas pibas que están saliendo y que se están vinculando rápidamente al Estado, ¿qué le pueden dar de diferencial, ¿no? ¿Cuál es el punto? O sea que ese perfil, digo, la hice larga la respuesta, pero digo, sería para esta carrera que fue la que no está vinculada a la policía. Entonces, ahí se nota que, pero lo mismo, ¿no? Parte de esa sorpresa es decir, ojo, que la temática de la seguridad no es verdad que sea una temática exclusiva de agencias de seguridad. Esto de poder romper la lógica securitista, hasta en eso. No, no, la comunidad se anota. Las pibas salen de quinto año y vienen a cursar esta carrera. Bueno, por supuesto,
les interesa la serie tipo CSI. Bueno, pero ya son 13 años, tampoco puede ser solo, ¿no? Como que fue generando una necesidad de entender la complejidad, que para mí fue como muy importante en ese momento. Qué interesante, muchas gracias. Gracias por las respuestas. Y para Andrés Rossetti, pensaba específicamente, me pareció muy interesante esta vinculación entre derecho a la educación y sustento material o económico, ¿no? Y lo pensaba en la dificultad que puede tener esa línea en un contexto en el que parece que se avecina un recorte presupuestario bastante extendido, ¿no? ¿Cómo podemos articular cuáles serían, si él encuentra alguna estrategia como para revisar esa voluntad de recorte en tanto a la importancia del derecho a la educación? Bueno, gracias, Hernán. Yo lo que pasa es que, insisto, no quiero ir a propuestas en particular, me parece que no corresponde, pero creo que estamos en tiempos de desfase, diría un profesor brillante que ha caído ahora un poco en desgracia por que me estoy refiriendo a Boaventura de Sousa Santos, cuando habla de que el oprimido elige al opresor y que estamos con contradicciones continuas, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista del derecho, las herramientas que uno tiene están, pero son muy débiles. Es decir, uno podría reclamar frente a recortes, etcétera, pero lo que pasa es que ¿quiénes resuelven esto? Es decir, ¿quiénes hacen y quiénes resuelven? Acá es el problema de quién hace el derecho y quién lo decide, ¿no? Y entonces creo que la lucha pasa más por cuestiones de tipo políticas que jurídicas, más allá que por supuesto se pueden implementar desde el punto de vista jurídico, no estoy diciendo que no, pero creer que con amparos, con planteos de inconstitucionalidad, etcétera, con la corte que tenemos, con los actores que tenemos, las perspectivas son bastante nefastas, ¿no? Yo creo que sí es importante lo que queda de educación, tratar de resaltar en este discurso bastante de un avance, bastante problemático en relación con los derechos y con el rol del Estado, rescatar la importancia del Estado y bueno, y ni hablar de la importancia de los derechos y en particular del derecho a la igualdad, que yo creo que es el gran problema en Argentina, ¿no? Es decir, y con él, por supuesto, creo que lo dije en su momento, todo el tema de los derechos muy relacionados con la igualdad, ¿no? Pero bueno, tratar de convencer, y por eso este tipo de eventos también sirven, yo creo que todo sirve, más allá de que el panorama a veces nos parece negro, ¿no? No sé, no sé. Y esto no quiere decir que haya que renunciar a los planteos jurídicos, a las luchas jurídicas, porque aparte, si uno se tomara la letra de la Constitución en serio, se tomara los derechos humanos en serio, etcétera, sería una lucha ganada, ¿no es cierto? Lo que pasa es que no deja de ser un poco ingenuo creer en que la letra de la Constitución e incluso la letra de los tratados de derechos humanos van a ser tomados en serio, ¿no? Gracias, doctor Rossetti. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención más o pregunta o comentario. Si no, no quiero dejar pasar la invitación al segundo encuentro de este webinar sobre educación pública, gratuita y laica, que va a estar coordinado por Emanuel Olivares y va a ser el próximo 20 de octubre a la misma hora, a las 15 horas. ¿Sí? Ahí invitamos a todo el mundo a que puedan y quieran sumarse, a que se contacten y se inscriban nuevamente. Y bueno, el agradecimiento institucional nuevamente a quienes expusieron, a Fernando Casulo, a Melissa Fernández Marrón y al doctor Andrés Rossetti también, por supuesto, que nos dejan pensando con sus estrategias para ver qué herramientas desde estos espacios institucionales y educativos tenemos como docentes, como investigadores, de cara a la continuidad de estas instancias. Bueno, muchísimas gracias de mi parte a las y los expositores. Me parece que ha sido muy claro, muy valioso. Creo que es fundamental, y así lo hemos conversado desde la organización de estos eventos, pensar en argumentos para defender la educación pública en este contexto de ataque, de asedio, de afrenta no solamente al sistema educativo, sino al sistema democrático.
Y bueno, como dice Hernán, están invitadas, invitados a la próxima sesión. Allí nos acompañarán los profesores Escriarra, Inesi y Alvarelos, y será por la misma hora y mismo link. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el debate. Y bueno, seguimos en contacto y nos vemos el 20. Quedaremos en contacto entonces. Muy Muchas buena gracias, jornada, Muchas gracias. por favor. Muchas gracias. Nos vemos el 20. Buena jornada y buen cierre de jornada en realidad.